Imaginen esto. Van manejando, tranquilos, y de repente una voz clarita en la cabeza dice: «El camión de adelante va a reventar una llanta, apártate rápido». Obedecen, como por instinto, ¿no? Aceleran, cambian de carril. Y justo ven, por el espejo, cómo explota la llanta y los pedazos rebotan donde estaban hace un instante. O esta otra. Están atrapados en un coche después de un accidente, conscientes pero sin poder moverse. Y de pronto, notan a alguien, una mujer, en el asiento trasero. Les pone las manos en los hombros suavemente y les dice: «Tranquilo, la ayuda ya viene, todo va a estar bien». Sienten una calma rara, hasta que se desmayan. Al despertar, ven bomberos, médicos, su familia, y todos juran que ahí, en el coche, nunca hubo ninguna mujer. Estaban solos. ¿Les suenan estas historias? Quizás un poco difíciles de creer, ¿no? Pueden sonar así, claro, pero fíjate que son relatos reales, ¿eh? Son experiencias de personas en momentos límite. Momentos de vida o muerte. Exacto. Y en esos momentos sintieron algo más. Una presencia, una voz, una guía, algo o alguien que los acompañaba, aunque nadie más pudiera verlo ni oírlo. Es fascinante. ¿Y esto tiene un nombre? ¿Se estudia? Sí, totalmente. Estas vivencias, aunque parezcan salidas de una película, son parte de un fenómeno bastante documentado. Se le conoce como el factor del tercer hombre. Suena intrigante. O también síndrome de la tercera persona. Describe justamente eso, esa sensación, muy vívida, de que hay una presencia invisible. Y casi siempre se siente como algo bueno, ¿sabes? Algo que da consuelo, o guía, o apoyo, justo en el momento más crítico. O sea, no es algo nuevo. Hay registros de esto. Para nada nuevo. Lo han reportado montañistas, exploradores polares, marineros, gente que sobrevive a accidentes graves, incluso soldados en combate. Es un patrón que se repite en situaciones de supervivencia extrema. ¿Y el nombre? ¿De dónde sale exactamente? Eso tiene una historia muy potente detrás. Se hizo famoso por Sir Ernest Shackleton. El explorador de la Antártida. Ese mismo. Durante su expedición de 1914 a 1917, la del Endurance, ¿te acuerdas? Quedaron atrapados más de 2 años. Una locura. Sí, la del barco que quedó atrapado en el hielo y se hundió. Una historia increíble de supervivencia. Justo. Bueno, después de 1000 peripecias, Shackleton y 2 de sus hombres, Worsley y Crean, tuvieron que hacer una travesía desesperada. Caminaron 36 horas seguidas, sin parar, cruzando montañas y glaciares desconocidos en la isla Georgia del Sur para buscar ayuda en una estación ballenera. 36 horas. En esas condiciones. Casi impensable. Totalmente sobrehumano. Y fue ahí, durante esa marcha límite, que pasó algo raro. Shackleton escribió después en su libro South, algo que llamó mucho la atención. ¿Qué escribió? Dijo, y cito más o menos: «Durante esa larga y agotadora marcha, a menudo me parecía que éramos 4, no 3». 4. Sintió que había alguien más con ellos. Exacto. Lo describió como un compañero divino, una sensación constante de que alguien invisible caminaba a su lado. ¡Wow! ¿Y los otros 2? Worsley y Crean. ¿Dijeron algo? Eso es lo más interesante. Durante la caminata, ninguno dijo ni pío. Probablemente por miedo a que los otros pensaran que estaban, no sé, delirando por el cansancio, el frío, el estrés. Claro, lógico. Pero después, ya a salvo, ambos confesaron por separado que habían sentido exactamente lo mismo. La presencia constante de un cuarto miembro en el grupo. No puede ser. ¿Los 3 sintieron lo mismo y no se lo dijeron? ¡Increíble! Y esta anécdota tuvo bastante eco, tanto que inspiró a un poeta muy famoso, T.S. Eliot. En ese poema, que es de 1922, hay unos versos que se hicieron muy conocidos y que hacen referencia directa a esto. Dicen algo como: «¿Quién es el tercero que siempre camina a tu lado? Cuando cuento, solo estamos tú y yo juntos. Pero cuando miro adelante por el camino blanco, siempre hay otro caminando a tu lado». ¡Qué potente! O sea que el nombre factor del tercer hombre viene de ahí, del poema de Eliot inspirado en Shackleton. Justamente. Aunque es curioso, porque como vimos en las historias del principio, el fenómeno le puede pasar a una persona que está completamente sola. No tienen que ser 3 para que aparezca ese tercero o esa presencia. Claro, es más una metáfora del acompañamiento inesperado. Y como decías, esto no se limita a exploradores polares. Las experiencias son súper variadas, ¿verdad? Exacto. Y ahí es donde empezamos a ver patrones interesantes al analizar los relatos. No es solo sentir que hay alguien, es que esa presencia muchas veces tiene un rol activo. ¿Cómo activo? ¿Qué hace? Pues mira, a veces da una guía muy específica, como si te dictara instrucciones. Otras veces es más sutil,
como una sensación de compañía que te quita el miedo o la soledad terrible del momento. O te da una advertencia clave. Había casos de guía muy directa, ¿no? Sí, clarísimos. Como el de un escalador que estaba atrapado, ya sin opciones, y oye una voz que le indica unos agarres imposibles. Logra salir y después ni siquiera recuerda cómo usó esos agarres. O el de la persona en un coche que está volcando y escucha un grito, agáchate, y luego, como si nada, le van diciendo paso a paso cómo salir de entre los fierros. Impresionante. O ese otro caso que a mí me impactó mucho. Un padre que está en otra parte de la casa y escucha una voz que le grita, vuelve al baño ahora. Llega justo a tiempo para sacar a su hijo pequeño que estaba teniendo una convulsión en la bañera. ¡Qué fuerte! Una intervención que salva una vida. Información vital, precisa, en el momento justo. Parecen venir de afuera. Es como si, no sé, como si una parte de nosotros que normalmente no usamos tomara el control en una emergencia total. Esa es una forma de verlo, desde la psicología, sí. Y junto a esa guía tan práctica está la otra cara, la presencia que solo da consuelo emocional. Como la historia del señor que se cayó por un acantilado en Alaska, esa. Esa misma. Estaba gravemente herido, esperando el rescate, y sintió todo el tiempo la compañía de una niñita. Decía que le cantaba, que le ponía un abrigo imaginario para que no tuviera frío. Nadie más la vio, claro. ¡Qué conmovedor! Encontrar consuelo así en medio del dolor y el miedo. Exacto. Y hay muchos relatos de veteranos de guerra también. Uno en Corea que sentía una figura tranquila a su lado en la trinchera, bajo fuego enemigo. Otro de la Segunda Guerra Mundial que oyó la voz de su madre llamándolo para que saliera de su tienda. Salió. Y un segundo después una ráfaga de balas destrozó la tienda justo donde él estaba. Consuelo, protección, parecen ser temas clave. Y luego están esas advertencias casi instantáneas. Las voces que dicen, frena, o más despacio, justo antes de un choque que parecía inevitable. O la urgencia repentina de ponerse el cinturón de seguridad segundos antes de un impacto. Es que la variedad es enorme. Accidentes, soledad, guerra, problemas personales, momentos cercanos a la muerte. ¿Se repite algo en la forma de esa presencia? ¿Se parecen los distintos relatos? Buena pregunta. Aunque la identidad que le ponen varía mucho, a veces les dicen que es un familiar fallecido, a veces un ángel, a veces alguien desconocido, sí hay detalles curiosos que se repiten. Uno que llama la atención y que aparece en varias historias de las fuentes es la figura de un hombre vestido de blanco. ¿Un hombre de blanco? Sí, a veces descrito con un traje blanco. Aparece tanto en relatos de accidentes como en experiencias cercanas a la muerte. No es en todos los casos, ni mucho menos, pero que se repita es interesante, ¿no? Sí, bastante. ¿Y el contexto? ¿Cuándo suele pasar esto? ¿Hay condiciones comunes? Fíjate, suele ocurrir en situaciones de estrés extremo, ya sea físico o psicológico, aislamiento, agotamiento brutal, frío intenso, miedo cerval. A veces incluso privación sensorial. Condiciones que nos llevan al límite como seres humanos. Exacto. Y como decíamos, la presencia casi siempre ayuda. Da consejos prácticos, consuelo, advertencias. Es muy raro encontrar relatos de presencias amenazantes en este contexto específico del tercer hombre. Vale. Entonces, llegamos al meollo del asunto. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo se intenta explicar un fenómeno tan raro, tan personal, pero que se reporta una y otra vez? Aquí es donde la cosa se pone compleja, porque hay distintas miradas y, hay que decirlo, la ciencia todavía no tiene una respuesta única y definitiva. Las fuentes nos presentan varias posibilidades y podemos explorarlas sin casarnos con ninguna. Venga, ¿cuáles son las principales? Bueno, por un lado están las explicaciones psicológicas. La idea de que podría ser un mecanismo de defensa del cerebro, una especie de disociación protectora. ¿Cómo así? ¿Que la mente se divide para protegerse? Algo así. Como que cuando la parte consciente está totalmente sobrepasada por el trauma o el pánico, otra parte de la mente, quizás el subconsciente, genera una figura de apoyo para que podamos seguir adelante, para sobrevivir. Como si el cerebro dijera, ok, tú no puedes con esto, déjame crear a alguien que sí pueda. Podría ser, como si buscara desesperadamente en sus archivos una solución, una figura de autoridad o consuelo, y la proyectara como si fuera alguien externo. Podría ser una manifestación extrema de la intuición. Luego tienes las explicaciones neurológicas, que buscan la base más física, en el cerebro mismo. Hay un neurólogo interesante en las fuentes que diferencia estas experiencias, que él llama místicas, de simples alucinaciones. ¿Y cuál dice que es la diferencia clave? Principalmente el impacto y cómo se sienten. Las experiencias del tercer hombre suelen percibirse como profundamente reales en el momento.
no como un sueño borroso, sino como real, y a menudo dejan una marca duradera, transforman a la persona. Una alucinación más común, quizás por fiebre o drogas, a menudo la persona la reconoce como algo raro o irreal. Entiendo. ¿Y este neurólogo sugiere dónde podría originarse en el cerebro? Sí, apunta hacia el lóbulo temporal. Es una zona clave para la memoria, las emociones y también para procesar lo que oímos. Tiene sentido. Si esa zona está hiperactiva en una crisis, buscando recuerdos, soluciones, y también procesa sonidos. Podría manifestar esa solución o esa presencia como una voz, por ejemplo. Y aquí conectan muy bien esos experimentos que se mencionan. Los de la sensación de presencia. Esos mismos. Resulta que científicos han logrado inducir artificialmente esa sensación de no estar solo en gente sana, usando estimulación magnética en ciertas zonas del cerebro o incluso con robots que crean como un desfase entre lo que haces y lo que sientes que pasa. O sea, pueden provocar esa sensación en un laboratorio. La sensación básica de que hay alguien más ahí, sí. Esto es importante porque sugiere que la sensación en sí misma puede tener una base neurológica directa. Luego, claro, cada persona interpreta esa sensación según su historia, sus creencias, el contexto. Fascinante. Muestra que nuestro cerebro puede generar esa sensación. Pero, claro, eso no le quita el significado profundo que tiene para quien lo vive. Y eso nos lleva directamente a la tercera gran línea de interpretación, la espiritual o paranormal. La que muchos de los que lo viven sienten como la más real, imagino. Exacto. Para muchísimas personas, la explicación más natural, más sentida, es que se trata de ángeles guardianes, espíritus de seres queridos que vienen a ayudar, guías espirituales, alguna forma de intervención divina o protectora. La experiencia es tan fuerte, tan significativa, que la sienten como una prueba de que hay algo más allá de lo físico. Y es interesante que el mismo neurólogo que hablaba del cerebro, también sugiere que quizás estas experiencias tan profundas son, históricamente, la raíz de muchas creencias religiosas. Sí, plantea eso. No como que las creencias sean un engaño, sino que quizás la experiencia de lo sagrado, de lo trascendente, surge genuinamente de ciertas configuraciones cerebrales en momentos límite. Y luego, claro, cada cultura y cada persona le da su interpretación. O sea que, más allá de cuál explicación nos convenza más, lo innegable es que el fenómeno ocurre. Es muy real para quien lo vive y deja una huella. Exactamente. Y la consistencia con la que se reporta en distintas épocas, culturas y situaciones límite es lo que lo hace tan digno de atención. Nos dice algo importante sobre nosotros mismos cuando estamos al borde. Y esa consistencia, esa realidad subjetiva tan fuerte, ¿tiene alguna aplicación práctica hoy? O sea, más allá de ser historias increíbles y un misterio para la ciencia. Pues fíjate que sí, y en un campo súper relevante, la terapia para el trauma. Algunos psicólogos clínicos están empezando a usar el concepto de forma, digamos, proactiva. Se basan en que estas presencias espontáneas suelen ser útiles y reconfortantes. Entonces, guían a los pacientes que han sufrido traumas para que cultiven conscientemente una especie de personaje interno. Crear tu propio tercer hombre a voluntad. Algo así. Usando la imaginación guiada, ayudan a la persona a construir una figura interna que represente la fortaleza, la sabiduría, el consuelo, lo que necesita en ese momento. Un aliado interno. Y convertirla en un recurso psicológico activo, consciente, para sanar. Y parece que funciona bastante bien para dar confort emocional y fortalecer la resiliencia. Tomar un fenómeno misterioso nacido de la desesperación y darle la vuelta para usarlo como herramienta de fortaleza. Da mucho que pensar. Ciertamente, nos deja preguntándonos sobre la increíble capacidad de adaptación del cerebro. ¿Qué otras cosas podrá hacer en situaciones límite que ni sospechamos? ¿Qué otros mecanismos ocultos podrían activarse? Y también quizás nos habla de algo más profundo, ¿no? La persistencia de estos relatos en todas partes, a lo largo del tiempo, ¿no será un reflejo de una necesidad humana básica? La necesidad de conexión, de guía, de no sentirnos solos cuando nos enfrentamos a lo imposible.